En el siglo IX a.C., cuando el antiguo Mediterráneo estaba dividido entre los poderes ascendentes de Asiria y los decadentes reinos de la Edad del Bronce, una princesa fenicia llamada Elisa huyó de su tierra natal, Tiro, con un pequeño grupo de seguidores. Las fuentes antiguas la llaman Dido, y aunque el mito se ha entretejido tan estrechamente en su historia que ya no se puede separar la leyenda de la realidad, su travesía por el mar desencadenaría la creación de un imperio que un día desafiaría a la ciudad sobre el Tíber. La huida de Elisa comenzó con sangre y traición. Su hermano Pigmalión, rey de Tiro, había asesinado a su esposo Acerbas para quedarse con su fortuna, obligándola a exiliarse con los tesoros y fieles que pudo reunir. Los fenicios ya eran maestros navegantes. Sus barcos de cedro transportaban tintes púrpuras, vidrio y metales a todos los rincones del mundo conocido. Pero el viaje de Elisa no era comercio, sino supervivencia. Una búsqueda desesperada de un nuevo hogar, lejos del alcance de los asesinos de su hermano. Los refugiados navegaron hacia el oeste, pasando por Chipre y Rodas, y luego por las colonias helénicas de Sicilia, hasta llegar a la costa del norte de África. Allí, cerca de la actual Túnez, Elisa negoció con el rey bereber Yaba por un terreno. El monarca, quizás divertido por aquel pequeño grupo de extranjeros, aceptó venderle solo la tierra que pudieran cubrir con una piel de buey. Pero Elisa fue astuta. Cortó la piel en tiras tan finas como pudo y las dispuso en círculo, reclamando una colina sustancial que pasaría a llamarse Birsa, del término helénico para piel de buey. Ya sea cierto o simbólico, el relato representa bien el espíritu de su fundación. Desde sus orígenes, la ciudad púnica nació del ingenio y la desesperación, de personas dispuestas a sacrificarlo todo por una oportunidad de algo mayor. Era aproximadamente el año 814 a.C., y sobre aquella colina azotada por el viento, con vistas a un puerto natural, comenzaba a surgir el mayor imperio marítimo del antiguo Mediterráneo. El asentamiento inicial era modesto, con edificaciones de madera agrupadas alrededor del puerto, talleres donde artesanos trabajaban el bronce y el hierro, y templos sencillos donde los colonos rendían culto a sus dioses ancestrales. Pero la ubicación era perfecta. El puerto ofrecía refugio a los barcos, y la colina brindaba un punto fácil de defender. Lo más importante era que se hallaba en el punto más angosto del Mediterráneo, donde África casi toca Sicilia. Cualquier nave que cruzara entre el este y el oeste del mar antiguo pasaría al alcance de la vista de aquella metrópoli norafricana. En pocas décadas, esa posición estratégica comenzó a dar frutos. Los comerciantes fenicios de Tiro y Sidón reconocieron el potencial del nuevo enclave y comenzaron a usarlo como base para sus empresas occidentales. Llegaban naves cargadas con madera de cedro y tintes de púrpura de Líbano, trabajos metálicos de Chipre y bienes preciosos de las regiones más lejanas del mundo conocido. Salían cargadas con plata de Hispania, estaño de las islas británicas e incluso marfil del interior africano. Pronto los colonos púnicos aprendieron a ser más que simples intermediarios. Establecieron sus propios puestos comerciales a lo largo de la costa española, especialmente en la región rica en plata de Tartesos. Navegaron más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, adentrándose en el Atlántico para comerciar con pueblos misteriosos del norte. Algunos estudiosos creen que las galeras de la colonia fenicia pudieron haber llegado hasta las islas británicas e incluso a la costa de África Occidental, siguiendo corrientes y patrones de viento que los europeos no redescubrirían hasta más de 1000 años después. A medida que la riqueza fluía hacia la ciudad, la metrópoli norafricana comenzó a adoptar el carácter que la definiría por siglos. No era un estado de conquista como Asiria o Egipto, construido sobre la dominación militar y el tributo. En cambio, la ciudad púnica era algo nuevo, un imperio comercial sostenido por acuerdos, beneficios mutuos y el simple hecho de que sus mercaderes podían llegar a lugares donde otros no. Su poder no residía en ejércitos vastos, sino en su habilidad para conectar mercados distantes y enriquecerse con el intercambio. El sistema político que surgió reflejaba esta naturaleza comercial. La colonia fenicia era gobernada por una aristocracia mercante, familias cuya riqueza provenía del comercio, no de la tierra. En la cúspide del estado se encontraban 2 magistrados electos anualmente, llamados sufetes, equivalentes a los cónsules latinos. Debajo de ellos había un consejo de ancianos y una asamblea más amplia de ciudadanos. Sin embargo, el poder real permanecía en manos de las familias más ricas. Era una oligarquía, pero basada en el éxito comercial, no en la conquista militar. La vida religiosa de la temprana civilización púnica giraba en torno a deidades heredadas de su patria fenicia. La principal era Tanit, diosa de la fertilidad y la luna,
cuyo símbolo, un triángulo coronado por una línea y un círculo, llegaría a ser tan reconocible como la ciudad misma. A su lado estaba Baal-Amón, señor de la llama ardiente, dios del cielo y el clima, cuya adoración escandalizaría más tarde a observadores helénicos y latinos. Estos dioses eran venerados en templos que se volvían más complejos a medida que aumentaban las riquezas de la ciudad, con recintos llenos del humo del incienso y el sonido de tambores rituales. Pero fue en el agua donde Cartago mostró su verdadero carácter. El puerto de la ciudad estaba dividido en dos secciones, un muelle comercial rectangular donde los barcos mercantes cargaban y descargaban sus productos, y junto a él, un puerto militar perfectamente circular que podía albergar más de 200 naves de guerra. Este puerto naval era una obra maestra de ingeniería, con una isla circular en el centro que contenía la sede del almirante, y cobertizos alineados en su perímetro como los radios de una rueda. Desde el mar, el puerto militar era casi invisible, oculto detrás del puerto comercial y accesible solo por un estrecho canal fácilmente defendible. Los barcos reflejaban las prioridades cartaginesas. Sus naves comerciales eran anchas y profundas, diseñadas para transportar la mayor carga posible más que para la velocidad, pero sus galeras de guerra estaban entre las mejores del Mediterráneo. Impulsadas por múltiples hileras de remos y armadas con espolones de bronce, eran capaces de hundir naves enemigas. Los capitanes cartagineses desarrollaron tácticas navales innovadoras, como la de quebrar las líneas de remos enemigas golpeándolas en ángulo, una técnica que exigía habilidad náutica extraordinaria y que le serviría bien en las guerras por venir. Al finalizar el siglo VI a.C., Cartago enfrentó su primer gran desafío. Colonos griegos, expandiéndose hacia el oeste desde su tierra natal, habían fundado ciudades prósperas en Sicilia y el sur de Italia. Estas colonias griegas codiciaban las mismas rutas comerciales que alimentaban la prosperidad cartaginesa, y el conflicto era inevitable. La lucha por Sicilia consumiría las energías de Cartago durante siglos, pero también la transformaría en una verdadera potencia militar. Esta transformación no fue sencilla. A diferencia de griegos y romanos, los cartagineses no glorificaban la guerra como un fin en sí mismo. Eran comerciantes y navegantes, soldados solo por necesidad. Pero la necesidad fue una maestra implacable. Las derrotas tempranas les enseñaron el valor de los ejércitos profesionales, y comenzaron a reclutar mercenarios de todo el Mediterráneo. Espadachines ibéricos, honderos de las Baleares, caballería númida del norte de África. Estos soldados luchaban bajo oficiales cartagineses, unidos por contratos más que por patriotismo, pero a menudo resultaban más fiables que las milicias ciudadanas. El sistema militar cartaginés que surgió de estos conflictos era único en el mundo antiguo. En su núcleo se hallaban pequeños grupos de ciudadanos cartagineses, normalmente como oficiales o en unidades de élite como la Banda Sagrada, un cuerpo formado por hijos de nobles que combatían con desesperado valor para demostrar su valía. Pero la mayoría del ejército estaba compuesta por mercenarios, soldados profesionales que servían por paga y promesas de botín. Este sistema tenía ventajas. Las bajas cartaginesas eran escasas, y el ejército se beneficiaba de las habilidades especializadas de guerreros de diversas tierras. Sin embargo, también creaba dependencias y vulnerabilidades que serían costosas con el paso del tiempo. Mientras tanto, al otro lado de las estrechas aguas que separaban África de Europa, una nueva potencia empezaba a emerger. Roma, aún una modesta ciudad-estado a orillas del río Tíber, iniciaba su lento camino hacia el dominio de la península itálica. En el año 509 a.C., fecha que la tradición romana considera la fundación de su república, Roma y Cartago firmaron su primer tratado. Era un acuerdo modesto que definía esferas de influencia y prometía respeto mutuo a los derechos comerciales de cada parte. Ninguna de las dos imaginaba que aquel gesto diplomático sería el primer capítulo de una lucha que acabaría con la destrucción total de una de las ciudades. El tratado revela cómo se veían ambas potencias en ese momento. Roma seguía siendo un actor regional, centrado en sus vecinos inmediatos en el centro de Italia. Cartago, en cambio, ya pensaba en términos mediterráneos, reclamando autoridad sobre gran parte de la costa norteafricana y derechos especiales en Sicilia y Cerdeña. El documento se lee como un reconocimiento entre socios desiguales, con Roma prometiendo no interferir en los intereses cartagineses a cambio de privilegios comerciales en sus puertos. Pero Roma crecía con cada década. Las legiones romanas extendieron su control por la península, absorbiendo o conquistando las ciudades griegas del sur, los estados etruscos del norte y los pueblos tribales del interior. Aprendían las artes de la guerra y la diplomacia,
forjando el sistema militar que acabaría conquistando el mundo conocido. Más importante aún, desarrollaban su genio particular para la organización, la capacidad de absorber a los enemigos vencidos como aliados y convertir la conquista en unidad política duradera. Cartago, mientras tanto, alcanzaba los límites naturales de su imperio comercial. Para el siglo IV a.C., sus naves comerciaban en todos los puertos del Mediterráneo occidental. Sus colonias se esparcían por las costas de España y el norte de África, y su riqueza era legendaria. La ciudad misma había alcanzado un esplendor notable. Sus murallas blancas brillaban bajo el sol africano, sus puertos se llenaban con barcos procedentes de todos los rincones del mundo conocido. Los visitantes quedaban maravillados ante el esplendor de sus templos, la sofisticación de sus artesanos y la vitalidad de sus mercados, donde se mezclaban una docena de lenguas entre los gritos de los comerciantes y los balidos de animales sacrificados. Sin embargo, bajo esa prosperidad, se escondían futuras debilidades. El imperio cartaginés se sostenía más en intereses compartidos que en lealtades profundas. Sus ejércitos, formados por mercenarios, podían desertar si el pago se retrasaba o la victoria era incierta. Su sistema político, dominado por familias adineradas, a veces tenía dificultades para tomar decisiones rápidas en tiempos de crisis. Cartago seguía siendo fundamentalmente una potencia marítima, en una época en que el futuro comenzaba a pertenecer a quienes controlaban la tierra además del mar. Por otro lado, sus prácticas religiosas empezaban a atraer críticas de griegos y romanos. El culto a Moloch, aunque los estudiosos debaten si era un dios o un tipo de sacrificio, incluía la quema de niños en tiempos de calamidad. Los restos eran enterrados en recintos sagrados llamados Tophet. Estas prácticas, horrendas a los ojos de los observadores griegos y romanos, se convertirían en propaganda útil para los enemigos de Cartago. Si eran expresión de auténtica devoción religiosa o intentos desesperados de calmar a los dioses en momentos de desastre militar, sigue siendo motivo de debate entre estudiosos. Al cerrar el siglo IV a.C., Cartago se hallaba en la cúspide de su poder inicial. Sus barcos dominaban el Mediterráneo occidental. Sus colonias se extendían del Atlántico hasta los bordes del mundo griego, y su riqueza no tenía parangón fuera de los grandes reinos de Oriente. Había sobrevivido a los desafíos griegos en Sicilia, resistido crisis internas y salido fortalecida de cada prueba. Pero su mayor desafío aún se encontraba más allá del estrecho que la separaba de Europa. Roma estaba completando la conquista de Italia y volvía su mirada hambrienta hacia Sicilia. La isla, disputada durante siglos entre cartagineses y griegos, estaba por convertirse en el trofeo de una lucha mucho mayor. Las dos mayores potencias del Mediterráneo occidental, aliadas en teoría pero rivales en la práctica, estaban a punto de descubrir que el mundo no era lo bastante amplio para sus ambiciones. El escenario estaba listo para un conflicto que transformaría el mundo antiguo. Una lucha entre dos visiones distintas del imperio. Roma, con sus ciudadanos soldados y sus conquistas territoriales, representaba el poder terrestre del futuro. Cartago, con sus príncipes mercantes y su imperio marítimo, encarnaba la civilización comercial del pasado. La pregunta no era si lucharían, sino cuál de las dos visiones sobreviviría a la tormenta que se avecinaba. La colonia fenicia se había transformado de un refugio desesperado en el corazón palpitante de un imperio marítimo que se extendía por el occidente como una vasta red de comercio e influencia. Lo que había comenzado como simples puestos comerciales y fondeaderos temporales evolucionó hacia una red de colonias, protectorados y estados clientes que reconocían la supremacía de la ciudad del puerto. La expansión fue metódica, guiada por la lógica del comercio más que por la ambición militar. Cada nuevo asentamiento tenía un propósito dentro del diseño general. Útica aseguraba los accesos costeros, mientras una nueva Cartago se levantaba sobre antiguos enclaves. Cartagena controlaba las rutas hacia las minas de plata ibéricas. Las Islas Baleares aportaban honderos expertos, cuyas municiones de bronce podían perforar armaduras a distancias impresionantes. Córcega y Cerdeña ofrecían bases estratégicas y un excedente agrícola constante, además de madera de sus bosques montañosos, esencial para la creciente flota. Pero fue en Iberia donde las ambiciones cartaginesas hallaron su mayor expresión. La riqueza mineral de la península era legendaria: plata de Tartesos, cobre del sur y hierro de las regiones septentrionales. Los comerciantes fenicios llevaban generaciones explotando estos recursos, pero ahora el poder africano comenzó a establecer enclaves permanentes. Gadir, la actual Cádiz, se convirtió en el ancla occidental del imperio.
Su gran templo dedicado a Melkart funcionaba como centro religioso y fortaleza que dominaba los accesos atlánticos. La riqueza que fluía de estas empresas era inmensa. Las fuentes antiguas hablan de minas tan productivas que hasta los anclajes de los barcos se fundían en plata. Lingotes de plomo con sellos cartagineses se han encontrado por todo el mundo marítimo. Los comerciantes de la ciudad desarrollaron prácticas bancarias complejas, extendiendo el crédito a través de enormes distancias y gestionando transacciones entre múltiples puertos y monedas. Cartas de crédito emitidas en África del Norte podían cobrarse en lugares tan distantes como la costa atlántica de Marruecos o las islas del estaño del lejano norte. Este imperio comercial requirió nuevas formas de gobierno, y la oligarquía supo adaptarse. En lugar de imponer dominio directo, Cartago desarrolló un sistema de tratados y alianzas que respetaban la autonomía local a cambio de acceso exclusivo al comercio. Reyes clientes gobernaban según sus costumbres, pero su política exterior era dictada por Cartago. El tributo adoptaba muchas formas: metales preciosos, productos agrícolas, animales exóticos para los juegos de arena y, sobre todo, hombres para los ejércitos que protegían esta vasta red. La estructura política que surgió para gestionar esta complejidad era única en el mundo antiguo. Los sufetes seguían siendo los jefes nominales del Estado, pero el poder real residía en el Consejo de Ancianos y en un misterioso tribunal conocido como los 104. Este cuerpo, compuesto por miembros de las familias más ricas, actuaba como Corte Suprema y Junta Directiva de lo que en esencia era un Estado comercial. Supervisaban la conducta de los generales, aprobaban las grandes expediciones comerciales y tomaban las decisiones de vida o muerte que marcaban el destino de 2 continentes. Los 104 eran temidos en todo el dominio cartaginés. Los comandantes que fracasaban podían ser crucificados, y los que tenían demasiado éxito arriesgaban el exilio por amenazar el poder de la oligarquía. Este sistema producía líderes cautelosos y eficaces, pero también fomentaba un faccionalismo que más tarde resultaría devastador. La aristocracia mercantil estaba unida en su afán por la ganancia, pero dividida en cuanto a cómo debía obtenerse. La tecnología naval alcanzó nuevas cumbres bajo su liderazgo. El puerto circular podía albergar más de 200 naves de guerra, cada una joya de la ingeniería marítima. La trireme estándar contaba con 170 remeros distribuidos en 3 niveles. Sus espolones de bronce eran capaces de abrir grietas en los cascos enemigos con fuerza letal. Los ingenieros cartagineses fueron más allá, diseñando naves más rápidas y otras de gran tamaño con catapultas que actuaban como fortalezas flotantes. Más importante aún, perfeccionaron el arte de la guerra naval. Los almirantes desarrollaron tácticas que aprovechaban su superioridad en navegación. Una de las más famosas era la maniobra de rodeo, que permitía al capitán hábil colocarse detrás del enemigo y embestirlo desde ángulos inesperados. Los navegantes podían guiarse solo por estrellas y corrientes, en condiciones de mar que mantenían a otras flotas en puerto. Los textos sagrados que guiaban estas travesías eran celosamente guardados, secretos transmitidos entre familias de navegantes que formaban una casta hereditaria. Pero ese mismo éxito trajo consigo nuevos desafíos. A medida que avanzaba el siglo VI a.C., colonos helenos se expandían hacia el oeste con renovada audacia, fundando asentamientos prósperos en Sicilia y el sur de Italia. Estos recién llegados observaban con avidez las mismas rutas comerciales que sustentaban la riqueza cartaginesa. Traían consigo una concepción distinta del imperio, basada en el control territorial más que en las redes comerciales. El choque era inevitable, y la gran isla se convirtió en el punto de conflicto. Su posición central en el Mediterráneo occidental la hacía vital estratégicamente. Sus fértiles llanuras y sus ciudades ricas ofrecían recompensas codiciadas por cualquier potencia. La mitad oriental ya estaba dominada por colonias helénicas como Siracusa y Acragas, cuyo esplendor rivalizaba con el de las ciudades de Grecia. El extremo occidental seguía bajo influencia fenicia, protegido por fortalezas como Motia y Solunto. El primer gran enfrentamiento ocurrió en el año 480 a.C., cuando una enorme expedición cruzó desde África con la intención de eliminar el poder griego en la isla. La fuerza fue comandada por Amílcar, el primero en alcanzar renombre con ese nombre, y representaba el mayor esfuerzo militar jamás emprendido por la ciudad marítima. Las fuentes contemporáneas hablan de 300.000 hombres, aunque esas cifras seguramente están exageradas. Lo que no se puede negar es la magnitud del desastre que siguió. En la batalla de Hímera, en la costa norte de Sicilia, el ejército de Amílcar fue enfrentado por las fuerzas combinadas de Siracusa y Acragas en un enfrentamiento que cambiaría el equilibrio del poder en el Mediterráneo occidental.
Los detalles siguen siendo confusos, envueltos en relatos parcializados de historiadores posteriores, pero el resultado fue evidente. La expedición fue aniquilada. El mismo Amílcar pereció entre las llamas de su propio campamento, y con él murieron también los sueños africanos de dominio sobre Sicilia. Las lecciones que el liderazgo no olvidaría fueron claras. La dependencia exclusiva de soldados contratados, por numerosos que fueran, no podía igualar la resistencia motivada de colonos que luchaban por sus hogares adoptivos. La logística compleja de mantener grandes ejércitos a través del mar hacía que las campañas ambiciosas fueran extraordinariamente vulnerables a interrupciones. Lo más importante era que las milicias de las ciudades-estado helénicas, combatiendo en terreno familiar y con apoyo local, poseían ventajas que ninguna cantidad de riqueza podía superar fácilmente. La respuesta fue pragmática. En lugar de lanzar expediciones de venganza inmediatas, Cartago se volvió hacia adentro, consolidando sus posesiones existentes y desarrollando nuevas fuentes de poder militar. La derrota había sido costosa en hombres y prestigio, pero la red comercial subyacente permanecía intacta. La plata seguía fluyendo de las minas ibéricas, productos agrícolas llegaban de las haciendas sardas y el gran puerto continuaba recibiendo comerciantes de toda la región conocida. Más importante aún, el revés forzó una revolución en la guerra. El viejo sistema de levantes tribales y mercenarios griegos fue reemplazado por un enfoque más profesional. Los oficiales comenzaron a estudiar las tácticas que los habían derrotado, adaptando las formaciones de falanges helénicas para trabajar con tropas norteafricanas. Reclutaron de forma más sistemática, buscando no solo números sino habilidades militares específicas. Honderos baleáricos, cuya precisión era legendaria, jinetes númidas capaces de rodear infantería pesada, espadachines ibéricos cuyas armas eran temidas en todo el mundo marítimo. Las implicaciones religiosas de Himera fueron igualmente profundas. La derrota se interpretó como señal del desagrado divino, lo que llevó a intensificar las prácticas rituales que luego horrorizaban a los observadores extranjeros. El Tofet, el recinto sagrado donde se sacrificaban niños a Moloch en tiempos de crisis, vio aumentada su actividad, ya que familias desesperadas buscaban apaciguar a los dioses enfadados. Estas ofrendas quemadas, cuyos restos calcinados eran cuidadosamente enterrados en urnas especiales, se hicieron más frecuentes en emergencias, dejando un registro arqueológico que sigue perturbando a los excavadores modernos. Sin embargo, la ciudad del puerto demostró una resiliencia notable. A mediados del siglo V, sus fuerzas volvieron a estar activas en la isla, aunque ahora siguiendo una estrategia más cautelosa. En lugar de buscar batallas decisivas, se centraron en fortificar sus bases existentes y ampliar gradualmente su influencia mediante la diplomacia y la presión económica. La gran fortaleza de Malta, situada en una isla frente a la costa occidental, se convirtió en el símbolo de este nuevo enfoque, impenetrable, bien aprovisionada y conectada al continente por un camino elevado que podía ser destruido en caso de asedio. La rivalidad con Siracusa dominó este periodo, mientras ambas potencias maniobraban para obtener ventajas sin desencadenar una guerra total. Siracusa, bajo la tiranía de Dionisio I, expandía su influencia por la isla y el sur de Italia, creando una red de alianzas y dependencias que reflejaban las prácticas cartaginesas. Ambas ciudades entendían que Sicilia era demasiado valiosa para abandonarla, pero demasiado grande para que cualquiera la controlara completamente. El resultado fue una serie de conflictos limitados, negociaciones diplomáticas y alianzas cambiantes que mantenían la región en tensión constante. Dionisio fue un adversario formidable, combinando innovación bélica con astucia política. Sus ingenieros desarrollaron nuevas tecnologías de asedio, incluyendo catapultas gigantes capaces de derribar las fortificaciones más fuertes. Su diplomacia extendió la influencia de Siracusa hasta el Adriático, mientras sus flotas desafiaban la supremacía naval fenicia en aguas que antes habían sido un lago africano. Lo más peligroso fue su habilidad para explotar las debilidades cartaginesas, aprovechando las divisiones culturales dentro de sus diversos ejércitos y las tensiones políticas en su sistema oligárquico. La lucha alcanzó su clímax en el asedio de Malta en 397 a.C. Dionisio había pasado años preparando este ataque, reuniendo el mayor tren de asedio visto hasta entonces en el Mediterráneo occidental. Cuando finalmente comenzó el ataque, fue una prueba no solo de ingeniería sino de dos visiones enfrentadas del poder. ¿Podrían las bases fortificadas y los ejércitos contratados resistir el asalto concentrado de una ciudad-estado unificada? La respuesta fue devastadora. A pesar de la resistencia heroica, Malta cayó tras un asedio que mostró el cambio en la naturaleza de la guerra.
La antigua dependencia en la superioridad naval y el poder comercial ya no bastaba. Ante enemigos con tecnología y voluntad para atacar posiciones casi inexpugnables, la caída de Malta sacudió todo el imperio, cuestionando los fundamentos de una estrategia que había guiado generaciones. Pero aún en la derrota, la respuesta mostró la adaptabilidad que había construido su imperio. En lugar de intentar reconstruir Malta, fundaron una nueva base en Lilibeo, diseñada desde cero para resistir el tipo de asalto que destruyó su antecesora. Reclutaron nuevos ejércitos, negociaron alianzas frescas con pueblos nativos y se prepararon para la larga lucha que ahora parecía inevitable. A medida que avanzaba el siglo IV, la guerra tomó un ritmo de avances y retiradas, victorias y derrotas que agotaban a ambos bandos sin producir resultados decisivos. Cada campaña traía innovaciones, nuevas armas, tácticas y alianzas, pero el equilibrio fundamental permanecía sin cambios. Las colonias helénicas dominaban el este, las fortalezas cartaginesas anclaban el oeste y el centro seguía siendo un campo de batalla disputado. Los comerciantes contaban su plata y las casas de contabilidad africanas, mientras en la península italiana surgía un poder muy distinto. La ciudad sobre el Tíber había comenzado como un conjunto de aldeas en colinas, pero para el siglo IV a.C. se transformaría en algo sin precedentes, una república que devoraba a sus vecinos no por comercio ni dominio marítimo, sino mediante un sistema inexorable de conquista, alianzas y asimilación. La expansión romana fue metódica y brutal, a diferencia del establecimiento de puestos comerciales costeros y negociaciones con gobernantes locales. Esta fuerza emergente absorbía pueblos enteros en su creciente federación. Los enemigos derrotados se convertían en aliados, sus guerreros marchaban bajo estandartes reales y sus dioses hallaban lugar en un panteón en constante expansión. Esto no era un imperio en el sentido tradicional, sino un organismo político que se fortalecía con cada conquista en vez de fragmentarse. En las primeras décadas del siglo III, este avance implacable llevó a la República Italiana hasta las puertas de los intereses púnicos. El talón y la punta de la península habían caído bajo control, mientras las grandes ciudades portuarias del sur como Tarento y Neápolis estaban conquistadas o sometidas. Más ominoso para el poder norteafricano, miradas codiciosas se posaban sobre Sicilia, ese fértil premio tentador al otro lado del estrecho. La chispa que encendió el primer gran conflicto entre estas civilizaciones rivales vino de una fuente inesperada, una banda de mercenarios italianos llamados mamertinos, hijos de Marte. Estos soldados de fortuna tomaron la próspera ciudad de Mesina, controlando el estrecho crucial entre el continente y Sicilia. Cuando Siracusa intentó desalojarlos, los mercenarios tomaron una decisión fatal, pidieron ayuda simultáneamente a Cartago y Roma. Los fenicios respondieron primero, enviando rápidos barcos desde sus bases en la costa occidental. Una guarnición tomó la ciudadela de Mesina y parecía que la crisis se resolvería de la forma tradicional: negociaciones, sobornos y un delicado equilibrio de intereses que había mantenido las aguas occidentales relativamente pacíficas por generaciones. Los comerciantes de la ciudad portuaria podían regresar a sus cuentas, confiados en que su supremacía marítima permanecía intacta. Pero los senadores romanos vieron la situación de otro modo. Para ellos, el control púnico de Mesina era una amenaza intolerable para su reciente dominio en el sur de Italia. Si los fenicios podían guarnecer ciudades tan cerca, ¿qué les impediría apoyar rebeliones en las colonias griegas recién conquistadas? El debate en el Senado fue feroz. Los tradicionalistas argumentaban que cruzar el mar violaría acuerdos antiguos y arrastraría a la República a conflictos lejanos. La decisión, cuando llegó, mostró la diferencia fundamental entre ambas potencias. Donde los fenicios calculaban ganancias y pérdidas, los romanos actuaban desde una asamblea ciudadana que valoraba el honor por encima del beneficio comercial. La votación fue ajustada, pero ganó la opción de actuar. El cónsul Claudio cruzaría el estrecho con 2 legiones, y la era de la supremacía fenicia enfrentaría su primer desafío serio. La travesía inicial fue un golpe maestro de audacia. Claudio negoció en secreto con los mamertinos aún dentro de Mesina, prometiéndoles mejores condiciones que las de sus protectores actuales. Cuando sus tropas llegaron de noche, los mercenarios abrieron las puertas y expulsaron a la guarnición. Al amanecer las águilas ondeaban sobre la ciudadela, y se había lanzado la apuesta para una lucha que cambiaría el mundo antiguo. La respuesta fenicia fue rápida pero predecible. El almirante Aníbal llevó una poderosa armada para recuperar Mesina, mientras las fuerzas terrestres bajo Gerón de Siracusa se preparaban para sitiar a los invasores. Debería haber sido algo sencillo. Las legiones no tenían experiencia naval ni galeras suficientes,
ni medios para abastecerse por mar enemigo. Los mercaderes de la ciudad portuaria esperaban una campaña breve que restauraría el equilibrio tradicional y enseñaría a los latinos terrestres la locura de desafiar a quienes dominaban el mar. Pero descubrieron que sus enemigos tenían algo más peligroso que barcos o plata, una negativa absoluta a aceptar la derrota. Cuando Claudio quedó atrapado en Mesina con suministros menguantes, no negoció ni se retiró. En cambio, lanzó ataques desesperados contra la escuadra púnica y el ejército siracusano, usando la disciplina superior y equipo de sus legiones para lograr victorias que parecían imposibles dadas las circunstancias estratégicas. La captura de Siracusa misma sacudió el establecimiento púnico. Nerón, ante la elección entre destrucción o adaptación, optó por la supervivencia y pasó sus fuerzas al bando romano. En meses, los invasores pasaron de ser meros saqueadores a la potencia dominante en la mitad oriental de Sicilia, asegurando sus líneas de suministro con nuevos aliados y ganando confianza tras victorias contra enemigos supuestamente superiores. Las hostilidades que siguieron durarían 23 años y transformarían a ambas civilizaciones de formas que ninguna pudo prever. Para el poder norteafricano significó abandonar la cómoda esfera de la competencia comercial y los conflictos por delegación para enfrentar una lucha total contra un enemigo que parecía incapaz de comprender cuando estaba derrotado. Para la República Italiana significó aprender a combatir en el mar contra maestros que habían dominado esas aguas por siglos. Las primeras campañas revelaron las fortalezas y debilidades fundamentales de ambos sistemas. Los ejércitos de la ciudad portuaria eran profesionales, bien equipados y dirigidos por oficiales experimentados que comprendían las complejidades de las operaciones combinadas. Sus escuadrones eran magníficos, sus tácticas sofisticadas y su capacidad de movilizar fuerzas por mar les daba una flexibilidad estratégica que sus enemigos terrestres no podían igualar. Pero sus soldados luchaban por salario más que por patriotismo. Sus comandantes estaban sujetos a interferencias políticas de oligarcas comerciantes, que entendían más de ganancias que de estrategia, y su imperio se sostenía por intereses mutuos más que por identidad compartida. Las fuerzas romanas, en cambio, eran ciudadanos soldados que peleaban por sus hogares y honor. Su equipamiento era estandarizado, su disciplina legendaria y su disposición a absorber bajas y seguir luchando rayaba en lo fanático. Pero eran esencialmente un ejército terrestre intentando librar una campaña marítima, dependientes de aliados para barcos y suministros, vulnerables a la movilidad estratégica que los almirantes fenicios proporcionaban a sus enemigos. Los primeros encuentros en el mar fueron desastres para la República en la batalla de la Parra. Una escuadra entera fue capturada por superioridad en el arte naval, mientras que en otros combates tripulaciones inexpertas fueron superadas por profesionales. Quedó claro que las tácticas tradicionales, ataques de ariete y abordajes realizados por marineros expertos, nunca permitirían a la potencia terrestre competir con siglos de experiencia. La solución, cuando llegó, simbolizó el genio romano para la innovación práctica. Incapaces de igualar la habilidad fenicia en el mar, decidieron transformar las batallas navales en combates terrestres sobre plataformas flotantes. El Corvus, una pasarela para abordajes que podía lanzarse sobre las naves enemigas, convirtió sus galeras en fortalezas móviles desde donde los legionarios asaltaban los barcos hostiles usando las mismas tácticas que habían conquistado Italia. La primera prueba importante de esta tecnología fue en Milo, donde el cónsul Duilio comandó una armada romana contra el almirante Aníbal, no el famoso general, sino un antecesor con el mismo nombre. Los fenicios llegaron confiados, esperando una victoria fácil sobre tripulaciones inexpertas. En cambio, encontraron su superioridad neutralizada por una red de pasarelas que inmovilizaban sus galeras y permitían que los marines las abordaran. La victoria en Milo sorprendió a ambos bandos por primera vez en siglos. Una escuadra púnica fue derrotada decisivamente en batalla abierta. Las naves capturadas fueron paseadas por las calles de Roma y Duilio fue el primer comandante en celebrar un triunfo. Más importante, la República había demostrado que la supremacía marítima no era ley natural, sino una ventaja temporal que podía superarse con determinación e innovación. La respuesta fenicia mostró las fortalezas y limitaciones de su sistema. En lugar de aceptar un nuevo equilibrio de poder, volcaron enormes recursos en una contraofensiva para terminar el conflicto atacando Italia directamente. La expedición de Marco Atilio Régulo representó todo lo que la ciudad portuaria podía desplegar: una armada de más de 300 barcos, tripulaciones veteranas bajo almirantes experimentados y una estrategia que buscaba explotar su ventaja tradicional en movilidad y logística. La batalla de las Islas Cegadas, frente a la costa sur de Sicilia,
fue el enfrentamiento más grande de la antigüedad. Casi 700 galeras chocaron en aguas teñidas de sangre, con decenas de miles de remeros y marines luchando por el control de las rutas marítimas que definirían el resultado. La escuadra romana, en formación de cuña que también le servía en tierra, atravesó el centro y obtuvo una victoria que abrió la vía hacia África misma. Régulo desembarcó con 15.000 hombres y comenzó a devastar el fértil interior que abastecía a la ciudad portuaria con grano y reclutas. Por un momento pareció que el conflicto terminaría con la sumisión púnica, pues sus ejércitos no podían igualar la disciplina romana en batalla abierta. Ciudades se rindieron, aliados tribales desertaron y el pánico se apoderó de la oligarquía gobernante al ver águilas enemigas cerca de sus murallas. Pero los comerciantes tenían una ventaja crucial que sus enemigos no esperaban: la riqueza para contratar a los mejores expertos del mundo antiguo. La llegada de Antípatro el espartano, un soldado profesional entrenado en las legendarias tradiciones de la Cedemonia, transformó la situación casi de inmediato, pues aportó no solo conocimiento táctico, sino un claro entendimiento de cómo explotar las debilidades del sistema romano. Los ejércitos de la República eran magníficos. Cuando luchaban en terreno conocido y con líneas de suministro seguras, pero se volvían vulnerables al estar aislados en territorio hostil frente a enemigos que conocían sus limitaciones. El espartano reorganizó las fuerzas, las entrenó en nuevas formaciones y preparó un enfrentamiento que pondría a prueba si los soldados ciudadanos podían mantener su superioridad cuando se les privaba de sus ventajas naturales. La batalla de Túnez fue una clase magistral en el uso efectivo de armas combinadas contra un enemigo que se había vuelto demasiado confiado por sus éxitos anteriores. Pearse desplegó sus elefantes para romper las formaciones, usó su caballería para impedir la flexibilidad táctica tradicional y comprometió su infantería solo cuando el enemigo ya estaba desorganizado y desmoralizado. Regulo fue capturado, su ejército destruido, y los sobrevivientes evacuados por un escuadrón de relevo que apenas escapó del puerto. La resurgencia de las ciudades y fuerzas obligó a ambos bandos a reconsiderar sus estrategias y a comprometerse en una lucha más larga y agotadora de lo que inicialmente esperaban. Para Roma significó abandonar los sueños de una victoria rápida y prepararse para una campaña de desgaste que su sistema político estaba especialmente equipado para sostener. Para los fenicios demostró que las victorias defensivas, por espectaculares que fueran, no podían resolver el problema fundamental de un enemigo que se negaba a reconocer la derrota. Los años medios se convirtieron en una sucesión tediosa de incursiones, asedios y batallas inconclusas que agotaban los tesoros de ambos sin producir resultados decisivos. Los escuadrones púnicos dominaban el mar, pero no podían impedir que los ejércitos romanos controlaran la tierra. Las legiones de la República ganaban enfrentamientos, pero no podían forzar la paz contra enemigos que siempre podían retirarse a sus fortalezas y bases africanas. Esa propia carrera se volvió un páramo, sus ciudades reducidas a escombros y el campo despoblado por años de combate constante. Ambas civilizaciones aprendían duras lecciones sobre el costo de una lucha total entre adversarios igualados. La ciudad-puerto descubrió que su sistema mercenario, aunque profesional, no podía igualar el compromiso sostenido de ciudadanos luchando por su propia supervivencia. Pero los comerciantes que controlaban la política veían sus cálculos cuidadosamente planeados alterados por comandantes que preferían el honor al beneficio y enemigos dispuestos a arruinarse antes que aceptar términos razonables. La República Italiana, por su parte, descubría que su talento para absorber y asimilar enemigos derrotados no se traducía en operaciones marítimas contra un imperio sofisticado. Sus armadas, a pesar de innovaciones tácticas, seguían vulnerables a tormentas y a la superioridad naval enemiga. Lo más importante, aprendían que las victorias en tierra no valían si no podían traducirse en control político sobre un enemigo cuya verdadera fuerza estaba fuera de su alcance. La fase final comenzó cuando ambos bandos, agotados por años de combates inconclusos, dedicaron sus recursos restantes a una última campaña que determinaría el resultado. Los esfuerzos se centraron en una enorme preparación para recuperar el control absoluto del mar y aislar a las fuerzas romanas. La respuesta de la República fue directa: construirían una armada propia, más grande y poderosa que cualquier otra antes intentada, y resolverían la cuestión mediante un enfrentamiento directo. Las islas cegadas frente a la costa occidental fueron el escenario de esta prueba final de supremacía marítima. El almirante Aníbal se acercó con barcos cargados de provisiones para la fortaleza sitiada de Lilibeo, mientras el comandante romano Lucio Catulo esperaba con más de 200 galeras de diseño avanzado. El enfrentamiento que siguió no fue solo un choque de escuadrones, sino una confrontación entre dos concepciones distintas del poder.
El resultado fue una catástrofe que no solo acabó con la batalla, sino con todo el conflicto. La armada de Aníbal fue destruida, se perdieron los suministros que podrían haber sostenido la resistencia, y la capacidad de la ciudad-puerto para continuar la lucha quedó rota. Amílcar Barca, comandante en Trinacria, se encontró con tropas veteranas pero sin forma de abastecerlas, enfrentando enemigos que ahora podían reforzarse a voluntad. Las negociaciones de paz que siguieron revelaron cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder. Los términos impuestos fueron duros: evacuación de Trinacria, pago de indemnizaciones masivas y aceptación de limitaciones que reconocían el nuevo estatus marítimo de la República. Más importante aún, las hostilidades crearon precedentes y enemistades que marcarían las relaciones entre estas civilizaciones por generaciones. Mientras los veteranos de Amílcar embarcaban para evacuar territorios que se habían mantenido por siglos, pocos podían imaginar que esto era solo el primer acto de un drama que consumiría a ambos pueblos. Las semillas del conflicto futuro se habían sembrado en el suelo bañado en sangre de Trinacria, mientras en las montañas de Iberia un joven llamado Aníbal aprendía a odiar todo lo que las águilas representaban. La primera lucha había terminado, pero el gran enfrentamiento aún estaba por comenzar. La humillación de la derrota ardía como ácido en el alma de Amílcar Barca. Mientras sus barcos de transporte se alejaban penosamente de las costas de África del Norte, llevando los restos de fuerzas que alguna vez dominaron las aguas occidentales, el general hizo un juramento que resonaría a lo largo de la historia. La primera lucha contra la República Italiana había terminado, pero el ajuste de cuentas apenas comenzaba en las montañas de Iberia, lejos de los príncipes mercantes que habían fallado a sus soldados. Hamilcar forjaría un nuevo tipo de poder, uno basado no en cálculos comerciales, sino en la llama ardiente de la venganza. Los años posteriores al Tratado de Paz revelaron las profundas diferencias entre vencedores y vencidos. La ciudad sobre el Tíber celebró su triunfo con festivales públicos y templos magníficos, mientras las galeras capturadas decoraban el foro como monumentos a la virtud ciudadana. La confianza romana se elevó con la plata que fluía desde todos los rincones del mar, financiando nuevas carreteras, acueductos y la maquinaria creciente de la conquista. Por primera vez, las águilas se habían probado maestras de las olas y el mundo parecía encogerse ante su avance. Por el contrario, la ciudad portuaria se retorcía en la agonía de la catástrofe y el caos político. Las enormes indemnizaciones impuestas por el tratado drenaron el tesoro, mientras la pérdida de tránsito en Iberia rompía las redes comerciales que sostuvieron la prosperidad durante siglos. Peor aún, los mercenarios que habían servido fielmente exigían pagos que un tesoro vacío no podía proporcionar. El resultado fue una rebelión que haría que la derrota ante la República pareciera leve en comparación. La sublevación mercenaria comenzó en la primavera siguiente a la evacuación, cuando soldados africanos e ibéricos acamparon fuera de las murallas y se dieron cuenta de que sus amos no podían honrar sus contratos. Lo que empezó como protesta por salarios impagos rápidamente escaló a algo mucho más peligroso, una revolución social que amenazaba con desgarrar los cimientos mismos de la civilización cartaginesa. Los rebeldes se unieron a campesinos libios oprimidos, mineros explotados y jefes tribales que durante mucho tiempo sufrieron bajo el dominio tirio. Durante 3 años, la ciudad portuaria luchó por su vida contra enemigos que conocían sus debilidades íntimamente. Los rebeldes controlaban el campo, cortando suministros de comida y reclutando refuerzos entre los pueblos desposeídos del norte de África. Poseían conocimiento interno de las defensas, entendían las divisiones políticas dentro de la oligarquía y luchaban con la desesperación de quienes no tenían nada que perder. A veces, los sitiadores estaban tan cerca que el humo de sus hogueras era visible desde las murallas. De ese crisol emergió Hamilcar, transformado. El aristócrata comerciante que había navegado hasta Aquitania se convirtió en algo mucho más peligroso, un soldado político que comprendió que el genio táctico nada valía sin la voluntad política para sostenerlo. Aplastó la rebelión con brillantez en el campo de batalla y pragmatismo despiadado, dividiendo a sus enemigos y explotando sus contradicciones internas. Pero la experiencia le enseñó que los métodos tradicionales de la ciudad-puerto eran insuficientes para las luchas futuras. Mientras la oligarquía celebraba la restauración del orden y el retorno a sus contabilidades, Hamilcar ya planificaba la siguiente fase del gran enfrentamiento. El Tratado de Paz prohibía la venganza directa contra la República, pero no mencionaba la expansión en la península. La riqueza mineral de la región podría financiar nuevas fuerzas. Sus tribus guerreras proveerían soldados leales y sus montañas servirían como campos de entrenamiento para una generación de oficiales que aprenderían a odiar todo lo que representaban las águilas.
El cruce a la península marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia norteafricana. Hamilcar trajo no solo soldados y administradores, sino también a su familia, incluyendo a un niño de 9 años llamado Aníbal, quien pronto juraría un voto que remodelaría el mundo antiguo. En un altar empapado en sangre en las montañas, con fuegos sagrados ardiendo y sacerdotes cantando en la antigua lengua, el niño puso su mano sobre el sacrificio y prometió enemistad eterna a la República. Fue teatro, pero también algo más, el nacimiento de una leyenda que atormentaría pesadillas por generaciones. La reconquista de la península procedió con eficiencia metódica. A diferencia de los dispersos puestos comerciales de siglos anteriores, Hamilcar estableció un imperio territorial basado en el control directo y la ocupación. La plata financió fuerzas profesionales, mientras reclutas tribales aprendían disciplina y tácticas. Nuevas ciudades surgieron donde antes solo había puestos comerciales, con murallas diseñadas no para el comercio sino para la defensa en sitio. Lo más importante, emergió una nueva generación de oficiales que comprendió que la próxima confrontación no sería por ventaja comercial sino por la supervivencia misma. Asdrúbal, el yerno justo de Hamilcar y sucesor, trajo sofisticación diplomática donde Hamilcar confiaba principalmente en la conquista. Asdrúbal negoció tratados y alianzas matrimoniales que extendieron la influencia por medios pacíficos. Su mayor logro fue el Tratado del Ebro con la República, que reconocía el río como límite entre sus respectivas esferas. El acuerdo parecía prometer paz, pero también otorgó cobertura legal para la expansión al sur de la línea. Detrás de la fachada diplomática, sin embargo, continuaban los preparativos para la confrontación definitiva. Talleres producían armas y armaduras según patrones estandarizados, mientras campamentos de entrenamiento en las montañas forjaban reclutas de una docena de pueblos diferentes en unidades cohesivas. El famoso sistema de armas combinadas alcanzó nuevos niveles de sofisticación, combinando la movilidad de la caballería númida con la resistencia de la infantería y el efecto de choque de los elefantes africanos. La situación política dentro de la ciudad-puerto evolucionaba de formas que serían cruciales para la lucha venidera. La humillación de la primera derrota desacreditó al antiguo liderazgo comercial. Mientras el éxito de la facción de Hamilcar, los barcinos, alcanzaba una influencia sin precedentes, no se trataba solo de un cambio de personal, sino de una transformación fundamental en la naturaleza del poder. La oligarquía mercantil se volvió cada vez más dependiente de comandantes cuya lealtad respondía al honor familiar más que a cálculos comerciales. El joven Aníbal creció en este mundo transformado. A diferencia de su padre, quien aprendió el arte de la guerra con amarga experiencia, el futuro comandante fue formado desde niño como un arma de venganza. Hablaba latín con la misma fluidez que su lengua natal, estudiaba táctica e historia y aprendía a pensar como sus enemigos, mientras alimentaba un odio implacable por todo lo que representaban. A sus 20 años ya era reconocido como el oficial más prometedor de la península, combinando la visión estratégica de su padre con un genio táctico casi sobrenatural. La chispa que encendería la segunda gran confrontación vino de una fuente inesperada. Secundum, una pequeña ciudad al sur del Ebro, mantenía vínculos con la República desde el siglo anterior. Cuando disputas políticas locales se tornaron violentas, ambos bandos acudieron a sus respectivos patrones, creando un conflicto indirecto similar al que desató la lucha anterior por Tríada Quira. Embajadores llegaron a la capital de Nueva Cartago con la exigencia de que Aníbal respetara la independencia de Secundum. El joven general, ahora comandante supremo tras el asesinato de Asdrúbal, los recibió con la cortesía debida a visitantes distinguidos y el desprecio reservado a emisarios de un enemigo odiado. La entrevista fue breve y concluyente. Secundum estaba dentro de la esfera delimitada por el tratado y sus asuntos internos no concernían a la República. Punto final. El asedio que siguió fue tanto operativo como declaración diplomática. Los ingenieros de Aníbal aplicaron las técnicas más avanzadas, mientras su ejército mostraba la efectividad coordinada de su entrenamiento. Pero el verdadero público no eran los defensores de Secundum, sino las potencias mediterráneas observando. Tras 8 meses de asedio ejemplar, la ciudad cayó, su población fue esclavizada y su riqueza sumada al tesoro. La respuesta de la República fue rápida y predecible. Embajadores cruzaron a África con un ultimátum: entregar a Aníbal para juicio o enfrentar las consecuencias. La recepción en el Consejo reflejó la transformación desde la lucha previa. Donde antes la oligarquía hubiera calculado costos y beneficios para negociar, el nuevo liderazgo abrazó la confrontación casi con alivio. La ilusión de paz había terminado. La lucha real podía comenzar.
La declaración formalizó lo que ambas partes sabían hace tiempo. El primer conflicto no resolvió nada, solo estableció las condiciones para la verdadera prueba de fuerza. Esta vez no habría consideraciones comerciales, ni escapatorias diplomáticas, ni medias tintas. Una civilización surgiría suprema y la otra sería destruida. La apuesta no podía ser mayor, pero Aníbal no tenía intención de librar una campaña defensiva como la que favoreció a sus enemigos antes. Mientras los generales planeaban su estrategia asumiendo que él esperaría su ataque desde fortalezas, el joven comandante ya implementaba uno de los planes más audaces de la historia. Si la República esperaba que permaneciera a la defensiva, él llevaría el conflicto hasta sus mismas puertas. Los preparativos para la llamada marcha a Italia fueron colosales en alcance y complejidad. Se reunió un ejército de casi 90.000 hombres de decenas de pueblos distintos, cada uno con sus propias lenguas, costumbres y tradiciones. Se organizaron trenes de suministros para una ruta que permanecía secreta incluso para la mayoría de los comandantes. Sorprendentemente, 37 elefantes africanos fueron entrenados para la guerra en montaña, en condiciones inéditas para ellos. La partida de Nueva Cartago en primavera representó la culminación de 20 años de preparación y el inicio de una campaña que pondría a prueba si el genio individual podía vencer a la fuerza institucional. La tropa de Aníbal incluía a los mejores soldados que la ciudad-puerto podía ofrecer, infantería endurecida por campañas constantes, caballería númida de movilidad legendaria, elefantes africanos capaces de romper líneas enemigas y un cuerpo de oficiales que compartían la visión de victoria total de su comandante. La marcha por la Galia fue una epopeya de resistencia y diplomacia tanto como de avance. Aníbal negoció con decenas de jefes tribales, combatió contra quienes no podían ser comprados o persuadidos y mantuvo la cohesión de su heterogéneo ejército. Por fuerza de su personalidad, los exploradores reportaban su avance, pero parecían incapaces de captar la verdadera magnitud de lo que sucedía. ¿Cómo podrían los generales contemplar seriamente cruzar los Alpes con elefantes y equipo pesado? La respuesta llegó en otoño, cuando avanzadas de la caballería númida aparecieron en el Valle del Po como heraldos de un juicio divino. Lo imposible se había vuelto realidad. Aníbal había cruzado con fuerzas por montañas que los estrategas consideraban infranqueables. Los elefantes en su mayoría habían muerto, víctimas de la altitud y el frío, y el ejército se redujo a la mitad de su fuerza original. Pero lo que quedaba era el cuerpo de soldados profesionales más duro del mundo antiguo, dirigido por un comandante cuya fama de invencible ya se difundía entre las aterrorizadas comunidades del norte de Italia. El impacto psicológico de la hazaña fue tan importante como su significado. La República había basado toda su estrategia en la suposición de que cualquier amenaza seria llegaría por mar. La aparición de fuerzas enemigas en el corazón de Italia, después de haber evitado todas las defensas, destruyó la complacencia acumulada tras 2 décadas de éxito sin interrupciones. Más aún, la presencia de Aníbal en Italia ofrecía una alternativa a la pax romana impuesta a los diversos pueblos de la península. Su ejército incluía galos que nunca aceptaron el dominio, guerreros que conocían la administración, y soldados africanos que representaban un modelo distinto de civilización mediterránea. El mensaje era claro, el dominio no era ni inevitable ni permanente. El escenario estaba listo para una confrontación que definiría no solo el destino de 2 ciudades, sino el rumbo futuro de la civilización occidental. En la ciudad-puerto, la oligarquía se preparaba para una lucha que pondría a prueba los recursos financieros y la unidad política hasta el límite en la República. El Senado se preparaba para un tipo de guerra sin precedentes en su experiencia, no una campaña lejana contra enemigos extranjeros, sino una lucha por la supervivencia en su propio territorio. El invierno se acercaba a los Alpes, pero el fuego de venganza que había mantenido viva a la familia Barcina durante 20 años estaba a punto de desatarse sobre el mundo. El mayor genio de la antigüedad estaba listo para cumplir su juramento de infancia, mientras la república que había conquistado Italia se preparaba para descubrir si la virtud ciudadana podía prevalecer sobre la excelencia profesional. El segundo acto del gran drama estaba por comenzar. La nieve apenas se derretía en los pasos alpinos cuando el bastardo, el comandante asestó su primer golpe contra el corazón de Italia en el río Trebia, crecido por las crecidas invernales. Demostró la habilidad táctica que haría su nombre sinónimo de genio. El cónsul envió a Proterio, ansioso de gloria y confiado en la superioridad de los ciudadanos soldados, y llevó a sus legiones a una trampa cuidadosamente preparada. Al caer la noche, 20.000 latinos yacían muertos en los campos embarrados. Mientras tanto,
el ejército púnico anunciaba su llegada a Italia con una victoria que sacudió cada ciudad desde los Alpes hasta Sicilia. El impacto psicológico de Trebia superó incluso su importancia militar. Durante generaciones, los ciudadanos se habían acostumbrado a oír de victorias lejanas ganadas por sus águilas en tierras extrañas. Ahora, de repente, fogatas enemigas ardían a la vista de las colinas latinas, mientras refugiados huían hacia el sur con relatos de elefantes africanos y espadachines ibéricos que parecían anticipar cada movimiento de las legiones. La república que había conquistado la península se encontró luchando por sobrevivir en territorios que consideraba pacificados para siempre. El genio del general cartaginés no residía solo en sus innovaciones, por notables que fueran, sino en su profundo entendimiento de las bases políticas del poder. A diferencia de enemigos anteriores que retaron a la República mediante confrontación directa, el comandante fenicio comprendió que Italia no era un estado monolítico, sino una compleja federación unida por intereses mutuos y recompensas cuidadosamente calibradas. Si lograba demostrar que la protección era inútil y la venganza inevitable, todo el sistema podría desmoronarse desde dentro. La campaña que siguió a Trebia se convirtió en una clase magistral de guerra psicológica tanto como de estrategia operativa. En lugar de avanzar directamente sobre la capital, el invasor marchó por las ricas tierras agrícolas de Etruria, devastando sistemáticamente el territorio de ciudadanos y dejando intactas las comunidades aliadas. El mensaje era claro: quienes apoyaran a la República sufrirían, mientras los dispuestos a cambiar de bando encontrarían un protector generoso. En el lago Trasimeno, envuelto en las brumas matutinas que se elevaban del agua, el líder cartaginés lanzó su emboscada más audaz. El cónsul Flaminio, persiguiendo lo que creía un enemigo en retirada, condujo a todo su contingente a un desfiladero donde las fuerzas púnicas aguardaban en perfecta ocultación. La masacre que siguió fue tan completa que los historiadores lucharon durante siglos para explicar cómo 15.000 legionarios podían desaparecer en una sola mañana. Flaminio murió en la batalla, y su cuerpo nunca fue recuperado. Las aguas del lago se tiñeron de rojo. Las derrotas devastadoras en temporadas sucesivas destruyeron la confianza y los supuestos que guiaban la estrategia desde la primera victoria púnica. El método tradicional de enfrentar a los enemigos en combate abierto, confiando en la disciplina y equipo superior para lograr resultados decisivos, resultó inútil contra un comandante que parecía anticipar cada movimiento antes de que se hiciera. El pánico se apoderó de la capital cuando los ciudadanos comprendieron que su sistema supuestamente invencible había encontrado algo verdaderamente sin precedentes. El nombramiento de Quinto Fabio Máximo como dictador marcó un cambio fundamental en la forma de pensar. Fabio entendió lo que muchos de sus contemporáneos se negaban a reconocer: la fuerza invasora era un recurso finito que podía agotarse por desgaste, incluso si no podía ser derrotada en confrontación directa. El enfoque que surgió fue perseguir al enemigo a distancia, hostigar a sus exploradores, cortar a los rezagados y evitar enfrentamientos mayores. Este método le valió a Fabio el apodo despectivo de Cunctator, el demorado, pero inició el lento proceso de desgaste de la fuerza expedicionaria. La táctica fabiana fue brillante políticamente, pero devastadora para un pueblo criado en historias de conquistas gloriosas y victorias decisivas. Los ciudadanos observaban impotentes cómo su campo ardía mientras sus tropas seguían a los destructores como lobos nerviosos, sin cerrar nunca para matar. Las comunidades aliadas comenzaron a dudar de su lealtad, preguntándose si un protector que no podía proteger merecía su apoyo. Los enemigos de la República en el Mediterráneo tomaron nota, calculando si había llegado el momento de ajustar cuentas. El general cartaginés, entretanto, enfrentaba el único desafío que su genio no podía superar: el tiempo. Su ejército permanecía invicto y su reputación intacta, pero cada mes traía nuevos problemas que ninguna habilidad podía resolver. Los refuerzos desde la ciudad-puerto llegaban esporádicos y en números insuficientes, mientras el reclutamiento entre los aliados italianos avanzaba más lento de lo que su gran estrategia exigía. Más crítico aún, el apoyo prometido de Filipo de Macedonia y otros gobernantes del este seguía siendo teórico y frustrante. El punto de quiebre llegó cuando la impaciencia con la cautela fabiana llevó al nombramiento de nuevos cónsules que prometieron regresar a las tácticas agresivas que habían construido el imperio de la República. Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo tomaron el mando con el mayor ejército que la ciudad del Tíber había reunido jamás, 60.000 hombres de todos los rincones de la Confederación. Si el comandante púnico quería un enfrentamiento decisivo, se lo darían para acabar con su amenaza para siempre. El choque en Cana se convirtió en el encuentro más estudiado de la historia,
una demostración perfecta de cómo el genio operacional puede triunfar sobre una abrumadora superioridad numérica. El invasor desplegó sus fuerzas en una formación convexa que invitaba al ataque, mientras ocultaba la trampa que lo destruiría. Cuando las legiones avanzaron hacia lo que parecía un centro que colapsaba, la infantería pesada y la caballería cerraron sus flancos como las mandíbulas de un depredador monstruoso. Pero la destrucción que siguió desafió la comprensión contemporánea de lo posible en combate antiguo. 50.000 ciudadanos murieron en una sola tarde, incluyendo al cónsul Paulo, 80 senadores y cientos de caballeros cuyas familias habían servido al Estado por generaciones. Los sobrevivientes no solo llevaron noticias de derrota, sino algo mucho más devastador, el conocimiento de que la supremacía era una ilusión que enemigos suficientemente hábiles podían destruir. Cannas representó la cima de la campaña italiana, pero también reveló las limitaciones fundamentales de la posición púnica. La obra maestra que destruyó a una fuerza consular no resolvió los problemas profundos que aquejaban a la expedición: refuerzos insuficientes, apoyo naval limitado y la erosión gradual de su contingente multicultural por pérdidas y deserciones. Más crítico aún, la gran victoria no alcanzó su objetivo político principal, la caída de la Confederación. Los meses siguientes a Cannas pusieron a prueba el carácter de ambas civilizaciones de maneras que la pura competencia no podía. Varias ciudades importantes desertaron al invasor, incluyendo Capua, cuya riqueza y posición parecían validar su promesa de que la hegemonía podía ser rota. Pero el núcleo de la Confederación se mantuvo firme, unido por lazos que demostraron ser más fuertes que los cálculos inmediatos. Los aliados latinos, en particular, permanecieron leales, entendiendo que su posición privilegiada dentro del sistema ofrecía mejores perspectivas que un trato incierto bajo un conquistador extranjero. La resiliencia frente a la catástrofe mostró cualidades que sus enemigos no habían anticipado. En lugar de buscar términos tras Cannas, el Senado liberó esclavos para llenar las legiones diezmadas, pidió préstamos contra ingresos futuros para financiar la resistencia continua y se negó formalmente a rescatar a los prisioneros capturados en la batalla. El mensaje fue claro: la República seguiría luchando sin importar el costo, y cualquiera que se uniera al invasor no podría esperar misericordia. Cuando la venganza finalmente llegó, el carácter del conflicto comenzó a cambiar mientras ambos bandos se adaptaban a realidades que sus enfoques iniciales no habían previsto. El general cartaginés se vio cada vez más atado a la defensa de ciudades aliadas que carecían de recursos para sostenerse ante el arte del asedio. Su fuerza móvil de ataque se transformó gradualmente en un conjunto de guarniciones dispersas, cada una vulnerable a la guerra de desgaste donde la ingeniería era clave. El genio que había destruido legiones en combate abierto ahora se vio reducido a operaciones defensivas que anulaban sus mayores ventajas. La respuesta evolucionó en direcciones que tendrían profundas implicaciones para el desarrollo futuro de la República. Incapaces de vencer directamente al invasor, comenzaron a atacar el amplio imperio púnico que sostenía sus operaciones. Publio Cornelio Escipión, luego llamado Africano, surgió como arquitecto de este nuevo enfoque. Comprendiendo que la victoria en Italia requería éxito en España, África y dondequiera que el poder cartaginés pudiera ser desafiado, la campaña ibérica se convirtió en el crisol donde se probaron y perfeccionaron reformas. Escipión introdujo innovaciones tomadas directamente del manual púnico, manteniendo las ventajas disciplinarias que seguían siendo la mayor fortaleza de la legión. Sus victorias en Baecula, Ilipa y Lepe demostraron que los comandantes podían aprender de sus derrotas, adaptando técnicas enemigas sin perder sus propias fortalezas institucionales. La deserción de Sifax y la caballería numidia que había servido eficazmente a Cartago marcó un punto de inflexión de gran importancia. El golpe diplomático de Escipión privó al invasor de su fuerza móvil esencial, mientras aportaba a sus propias tropas capacidades que antes no tenían. El impacto psicológico fue igualmente importante. Si incluso los aliados más antiguos de Cartago cambiaban de bando, ¿qué indicaba eso sobre la trayectoria final del conflicto? Mientras tanto, en Italia, el lento proceso de desgaste lograba lo que los enfrentamientos decisivos no pudieron. La fuerza expedicionaria seguía siendo peligrosa, pero ya no era el terrorífico ejército que cruzó los Alpes con sueños de destruir el poder para siempre. El reclutamiento entre aliados italianos prácticamente se detuvo. Los refuerzos de África llegaban irregular y en números insuficientes, y el comandante fenicio se encontraba cada vez más aislado en un campo hostil donde cada aldea podía ocultar enemigos. El asedio de Siracusa, simultáneo a las operaciones de Escipión, demostró la creciente confianza y capacidad de las ciudades republicanas. Las defensas legendarias de la ciudad,
mejoradas por el genio de Arquímedes, se consideraban inexpugnables por generaciones anteriores. Pero la persistencia, la habilidad ingenieril y la determinación sangrienta finalmente prevalecieron. Aunque el gran matemático murió en el saqueo posterior, la caída de Siracusa envió un mensaje claro a todo el Mediterráneo: ninguna fortaleza podía resistir indefinidamente al arte del asedio. La marcha de Asdrúbal desde Iberia representó el último intento serio de Cartago para reforzar a su hermano y lograr la victoria decisiva que parecía tan cercana tras Canas. El hermano menor había reconstruido el poder púnico en la península tras las victorias de Escipión, reclutó un nuevo ejército entre las tribus guerreras e intentó replicar la famosa travesía alpina. Por un breve momento pareció que dos contingentes cartagineses podrían converger en la capital misma, cumpliendo la gran estrategia que inspiró la expedición original. El desastre en el río Meta destruyó esas esperanzas con brutal final, pero el cónsul Cayo Claudio Nerón demostró la movilidad operativa que sus fuerzas habían aprendido de sus enemigos. Marchando al norte para reforzar a su colega y dejando al mayor de los hermanos completamente ignorante de su movimiento, el encuentro fue menos un combate que una ejecución. Mientras Asdrúbal y sus agotadas tropas se encontraban atrapadas entre dos ejércitos sin vías de escape, la derrota marcó el fin efectivo de la aventura italiana. Aunque el gran comandante permaneció en la península varios años más, cuando la cabeza cortada de su hermano fue arrojada a su campamento por la caballería, se dice que reconoció el destino de Cartago. El comentario fue profético: sin refuerzos ni esperanzas reales de victoria decisiva, la fuerza invasora se había convertido en un callejón sin salida que absorbía recursos sin avanzar los objetivos púnicos. El desembarco de Escipión en África representó la culminación de la evolución estratégica en toda la larga lucha. El joven general, que aprendió su oficio combatiendo fuerzas púnicas en Iberia, ahora llevó el conflicto al corazón del enemigo, invirtiendo la situación geográfica que le había dado tantas ventajas al invasor. En Italia, el contingente desembarcado cerca de Útica era muy distinto a las legiones que sufrieron en Trevia y Cannas, endurecidas por años de campaña, lideradas por oficiales que comprendían los métodos enemigos y apoyadas por aliados cuya lealtad había sido probada en el crisol de la derrota y la recuperación. La convocatoria del comandante cartaginés desde Italia para defender su tierra natal fue una de las grandes ironías de la historia. El general, que pasó 15 años intentando doblegar al poder, se vio llamado a casa para evitar que la capital que defendía sufriera el destino que él había planeado para la República. La evacuación de sus fuerzas restantes se realizó con la habilidad que caracterizó todas sus operaciones, pero no pudo ocultar la realidad fundamental. El mayor genio del mundo antiguo no logró sus objetivos, pero el escenario estaba listo para un enfrentamiento final que definiría no solo el resultado de un conflicto, sino el futuro de la civilización mediterránea. En Zama, dos generaciones de innovación se enfrentarían en un combate que pondría a prueba si el genio individual podía superar la adaptación institucional. El estratega púnico enfrentó a un enemigo transformado por 20 años de lucha, mientras Escipión comandaba fuerzas que encarnaban todo lo que la República había aprendido en su hora más oscura. El largo conflicto se acercaba a su clímax y con él el destino de imperios pendía en la balanza. Apenas se había asentado el polvo de Zama cuando la verdadera magnitud de la derrota se hizo evidente. La victoria de Escipión había sido completa. Los elefantes jactanciosos del comandante bastardo se volvieron contra sus propias fuerzas. Su caballería se dispersó. Sus veteranos fueron masacrados por miles. El propio Aníbal escapó de la carnicería, pero su aura de invencibilidad quedó destrozada en la llanura africana, junto con los sueños de supremacía que sostuvieron 2 generaciones de lucha. Las negociaciones que siguieron fueron menos un intercambio diplomático y más un funeral para un imperio. Los términos impuestos por la República victoriosa no solo buscaban poner fin a las hostilidades, sino asegurar que la capital norteafricana nunca volviera a amenazar el nuevo orden del Mediterráneo. La delegación fenicia, encabezada por el mismo Aníbal, en una última ironía, se vio obligada a aceptar condiciones impensables años atrás. Las disposiciones del acuerdo atacaban todos los cimientos del poder. La orgullosa armada que dominó las aguas occidentales se redujo a apenas 10 barcos, insuficientes para patrullar la costa. El núcleo de elefantes que aterrorizó legiones desde Trevia hasta Canas fue disuelto para siempre, mientras que el derecho a hacer la guerra quedó limitado por cláusulas que requerían permiso del Senado para cualquier acción militar fuera de África. Lo más duro, una indemnización de 10.000 talentos a pagar en 50 años, que agotaría el tesoro y aseguraría la subordinación perpetua. Aun cuando los negociadores firmaban la independencia de su imperio,
pocos podían prever la notable resiliencia que caracterizaría las siguientes décadas. La metrópoli fenicia, despojada de sus pretensiones militares y coloniales, descubrió reservas de energía mercantil que parecían multiplicarse en lugar de agotarse bajo el peso de la derrota, como un río que cambia su cauce tras caer rocas. La empresa encontró nuevos canales por donde fluir. La transformación comenzó casi de inmediato. Liberados del enorme gasto de mantener flotas y guarniciones en 3 continentes, los mercaderes redirigieron su capital hacia negocios puramente comerciales. Los pagos de la indemnización, aunque aplastantes, se cumplieron con una puntualidad que sorprendió a los observadores. La plata fluía desde minas africanas revitalizadas. Las haciendas agrícolas se reorganizaron para maximizar la eficiencia. Surgieron nuevas redes comerciales para sustituir las perdidas en los territorios occidentales. El propio Aníbal encarnó esta metamorfosis de guerrero a administrador. El general que amenazó a la República Italiana dirigió su genio hacia reformas civiles, aplicando el pensamiento sistemático que caracterizó sus campañas a tareas mundanas pero vitales. La recaudación de impuestos se racionalizó. Obras públicas se financiaron con instrumentos financieros innovadores y la infraestructura se reconstruyó bajo líneas más eficientes. Las instalaciones portuarias, esas maravillas de ingeniería que albergaban cientos de naves de guerra, se transformaron para usos exclusivamente mercantiles. Las embarcaciones mercantes ahora cargaban rumbo a Alejandría, Rodas e incluso Italia. Las dársenas circulares que simbolizaban la supremacía se volvieron monumentos a la adaptación, con sus muelles de piedra resonando con gritos de comerciantes en lugar del choque del bronce. La agricultura en los territorios africanos vivió un renacimiento similar. Las haciendas que antes abastecían guarniciones lejanas se reorganizaron para servir mercados mediterráneos. Hambrientos de productos exóticos, el aceite de oliva de las colinas interiores competía con las mejores variedades griegas, mientras que el vino africano apareció en mesas desde España hasta Siria. Incluso los criaderos de elefantes fueron convertidos a fines más prácticos, reemplazando a sus antiguos habitantes por ganado y caballos destinados a compradores extranjeros. La población, aumentada por refugiados de territorios perdidos pero ya no diezmada por conscripción militar, se entregó a estas actividades con una energía casi frenética. Los talleres que antes producían armas y armaduras ahora fabricaban objetos de lujo codiciados en todo el mundo conocido. La púrpura veneciana, antiguo símbolo de riqueza marítima, alcanzó precios más altos que nunca, mientras la demanda superaba la oferta en una economía mediterránea cada vez más próspera. Esta recuperación fiscal fue aún más notable por ocurrir bajo la atenta mirada de vecinos suspicaces. Los reinos bereberes que limitaban con el territorio tirio surgieron del conflicto reciente como aliados de la República victoriosa. Su caballería fue crucial en la decisiva batalla de Sama. El rey Masinisa, en particular, fue recompensado con territorios que acercaron sus dominios a las puertas de la ciudad portuaria, creando una amenaza permanente que la diplomacia tuvo que manejar con gran cuidado. La relación con estos gobernantes fue una fuente constante de fricciones que finalmente resultaría fatal para la independencia. El rey numidio, fortalecido por su alianza con la República Italiana y confiado en su superioridad militar, inició una campaña sistemática de expansión territorial que fue avanzando como una marea persistente erosionando la costa. Los ataques fronterizos se convirtieron en ocupaciones permanentes, mientras que las protestas diplomáticas ante los árbitros en Italia recibían respuestas desde la indiferencia hasta la hostilidad abierta. El problema fundamental radicaba en el lenguaje deliberadamente ambiguo de los pactos sobre los límites territoriales. Donde antes se especificaban límites geográficos precisos, las cláusulas posteriores a Sama usaban formulaciones vagas que podían interpretarse a favor de la parte más fuerte. Cuando la caballería bereber ocupaba fértiles distritos que alimentaron a la metrópoli por generaciones, las apelaciones por justicia se enredaban en tecnicismos legales que favorecían a los acusadores más que a las víctimas. Más insidioso aún fue el uso de la guerra psicológica que acompañó estas incursiones territoriales. Los agentes africanos difundieron rumores por todo el Mediterráneo, sugiriendo que la prosperidad ocultaba preparativos para una nueva aventura militar. Cada empresa exitosa era presentada como prueba de ambiciones secretas, mientras que el pago puntual de indemnizaciones se interpretaba como señal de tesoros ocultos disponibles para futuras guerras. La respuesta republicana a estas acusaciones mostró la profunda desconfianza hacia sus antiguos enemigos. La recuperación, a pesar de evidencias claras de cumplimiento, fue vista con suspicacia.
Voceros influyentes en el Senado comenzaron a cuestionar si tal rápida recuperación era compatible con una sumisión genuina. El éxito mismo de la adaptación se convirtió en motivo de hostilidad renovada, como si la prosperidad fuera una forma de rebelión contra el orden impuesto. Marco Porcio Catón emergió como el defensor más vehemente de esta perspectiva cada vez más paranoica. El estadista mayor, cuya carrera política se había fundamentado en apelaciones a los valores tradicionales y en la sospecha hacia influencias extranjeras, encontró en el Resurgimiento un blanco perfecto para sus dotes retóricas. Sus visitas a África, supuestamente misiones diplomáticas para resolver disputas fronterizas, se convirtieron en expediciones de inteligencia que alimentaban su creciente convicción de que el armisticio era solo un interludio entre guerras. La famosa declaración de Catón, Cartago debe ser destruida, se volvió más que un lema político, se transformó en una obsesión que marcó todos los aspectos de su carrera pública en discurso tras discurso. Pintaba cuadros sombríos de mercaderes acumulando riquezas destinadas solo a fines militares, puertos que podían convertirse en bases navales en una noche, y una población que solo había cambiado el servicio militar por la astucia financiera, manteniendo su hostilidad fundamental hacia el nuevo orden. La ironía no pasó desapercibida para muchos observadores, las mismas cualidades que la República había celebrado en sí misma, emprendimiento, virtud cívica y resiliencia ante la adversidad, ahora se usaban como pruebas de perfidia. La metrópoli que se había reconstruido cumpliendo escrupulosamente todas sus obligaciones, transformándose de amenaza militar a modelo de éxito, veía cómo esos logros se usaban en su contra por enemigos que preferían a sus antiguos rivales postrados antes que prósperos. Los intentos de defensa por canales diplomáticos solo profundizaron las sospechas sobre las verdaderas intenciones. Cuando los embajadores protestaban por invasiones con elegantes argumentos legales, su elocuencia misma se interpretaba como peligroso saber. Cuando ofrecían tributos adicionales más allá de lo exigido, se veía como un intento de ganar tiempo para preparativos siniestros. Ninguna acción, por inocua que fuera, escapaba a la reinterpretación bajo un prisma de hostilidad predeterminada. La presencia de Aníbal fue una fuente especial de ansiedad para quienes veían la recuperación como una amenaza. El general que una vez llevó a la República al borde de la destrucción ahora era magistrado principal, aplicando sus legendarias habilidades organizativas a la administración civil. Sus reformas fueron claramente beneficiosas, la recaudación de impuestos se hizo más eficiente, proyectos públicos emplearon a miles, y las relaciones comerciales se racionalizaron para beneficio mutuo. Pero su misma competencia se veía ominosa para quienes preferían enemigos incompetentes. La presión se volvió insoportable, incluso para un hombre de extraordinaria resiliencia. Ante demandas de extradición que seguramente habrían significado su ejecución, el gran comandante optó por el exilio antes que la rendición, escapando de la metrópoli que fue su vida para buscar refugio en las cortes de gobernantes orientales. Su partida buscaba eliminar una fuente de fricciones entre potencias, pero solo intensificó la sospecha sobre otros secretos ocultos. La crisis final surgió por causas mundanas, una disputa sobre derechos de pastoreo en tierras cuya propiedad había sido objeto de conflicto por décadas. Pastores protegidos por fuerzas ocupaban tierras reclamadas por agricultores con derechos ancestrales. Cuando magistrados locales intentaron resolver el asunto por vías legales tradicionales, se enfrentaron a bandas armadas cuya presencia parecía diseñada para provocar, no para solucionar. La respuesta mostró cuán interiorizadas estaban las restricciones impuestas por la derrota. En lugar de movilizar fuerzas para expulsar a los intrusos, algo rutinario en siglos anteriores, el gobierno apeló a árbitros lejanos. Delegación tras delegación cruzó el mar para presentar sus casos ante senadores que ya decidieron que cualquier queja era prueba prima facie de intenciones agresivas. La última embajada, liderada por diplomáticos veteranos que recordaban las grandes guerras y comprendían lo que estaba en juego, hizo un último intento por preservar la tregua con razón y precedentes legales. La recepción en el Senado fue cortés pero fría. Sus argumentos fueron escuchados con la atención debida a representantes de un poder subordinado. El veredicto, cuando llegó, se dictó con la severidad de un juicio divino. La capital norteafricana había violado el espíritu, si no la letra, de sus obligaciones y debía aceptar las consecuencias que las partes agraviadas consideraran apropiadas. El regreso de esos enviados a África marcó el fin de una era que comenzó con tanta promesa. 5 décadas atrás, la metrópoli que convirtió la derrota en prosperidad, que honró cada obligación y superó cada requisito, que demostró sin duda su compromiso con la coexistencia, se encontraba condenada por el mismo éxito logrado.
La época tranquila terminaba y con ella la última esperanza de que dos civilizaciones compartieran el Mediterráneo sin que una destruyera a la otra. Mientras la noticia de la decisión del Senado se difundía por las calles atestadas, ciudadanos que solo conocieron la prosperidad serena de las décadas intermedias comenzaron a comprender la magnitud de la crisis que se avecinaba. Los talleres que produjeron bienes de lujo pronto convertirían su producción en equipo militar. Las embarcaciones mercantes se adaptarían para la guerra y la generación que solo conoció la competencia aprendería las duras realidades del conflicto total. La transformación fue rápida y desesperada. Arsenales ocultos salieron de sus escondites secretos. Oficiales veteranos que sirvieron en tierras lejanas volvieron para ofrecer su experiencia y la población civil se preparó para un asedio que todos entendían no sería por conquista sino por supervivencia. La amarga tregua terminó y el acto final de este gran drama estaba a punto de comenzar. La declaración que cruzó el Mediterráneo en la primavera llevaba consigo el peso de lo inevitable. Tras décadas de tensiones acumuladas y agravios fabricados, la República Italiana finalmente encontró el pretexto para concluir lo que Cayo Catón exigía. El mensaje enviado a la capital norteafricana fue breve e implacable: someterse al desarme total y reubicar a toda la población 10 millas tierra adentro o enfrentar las consecuencias de desafiar la voluntad del Senado. Los términos del ultimátum estaban diseñados para ser imposibles. Ninguna civilización podría sobrevivir abandonando sus instalaciones portuarias, fuente de riqueza que sostuvo a la metrópoli fenicia durante 7 siglos. La demanda no era sumisión, sino suicidio colectivo, una provocación deliberada que justificaba la destrucción total, el verdadero objetivo. Los senadores que redactaron estas condiciones sabían perfectamente que ningún pueblo aceptaría voluntariamente tales términos. En las cámaras donde Aníbal planeó su marcha hacia Italia, los magistrados ancianos enfrentaban la decisión más trascendental de su historia. Las opciones eran claras: aceptar la extinción por cumplimiento o elegir la aniquilación por resistencia. No existía punto medio ni escape diplomático en la trampa que se cerró por 50 años. La amarga paz terminaba tal como sus arquitectos querían. El debate posterior reveló la profunda transformación desde la era de la grandeza imperial. Se fueron los príncipes mercaderes, que calculaban ganancias con fría precisión, para ser reemplazados por hombres que comprendían que el honor podía valer más que la supervivencia. Los oradores que tomaron la palabra no hablaron de ventajas comerciales ni de expansión territorial, sino del deber hacia los ancestros que edificaron esta civilización desde un puñado de refugiados huyendo de la persecución real. Cuando llegó la votación, fue unánime: la colonia tiria se negó a abandonar el lugar donde Dido pisó por primera vez, a renunciar a los puertos tallados en piedra por generaciones de ingenieros y a entregar los templos donde sus dioses recibían culto desde antes de la memoria. Si la destrucción era inevitable, sería enfrentada por un pueblo firme en su hogar ancestral, no vagando como mendigos por tierras extrañas. Los preparativos que siguieron se movieron con desesperada eficiencia. Arsenales ocultos liberaron armas mantenidas en secreto pese a las prohibiciones del tratado, mientras talleres convertían frenéticamente la producción pacífica en instrumentos de guerra. La población, aumentada por refugiados del campo circundante, se volcó a las defensas con la energía de quienes saben que luchan por algo más que sobrevivir. Defendían el último vestigio de un mundo que había desaparecido para siempre. Si fallaban, el puerto que antes recibió naves mercantes de todo el Mediterráneo ahora estaba lleno de fortificaciones improvisadas. La base naval circular, símbolo de antigua supremacía marítima, fue bloqueada con cadenas y obstáculos flotantes para impedir ataques anfibios. Cada calle se volvió un posible campo de batalla, cada edificio una fortaleza y cada ciudadano un soldado en lo que todos entendían sería la lucha final. Los ejércitos consulares que cruzaron desde Sicilia en verano representaban la culminación de generaciones de evolución militar. No eran las legiones que lucharon contra Aníbal, aprendiendo tras amargas derrotas a adaptar sus tácticas, sino el poder maduro de una república que dominó el mundo conocido. Su equipo, estandartes y disciplina perfeccionaron una confianza absoluta. Marco Menelao y Lucio Mario Censorio comandaban fuerzas que superaban todo lo desplegado anteriormente contra objetivos africanos. 80.000 infantes apoyados por caballería, ingenieros y el equipo de asedio más avanzado, establecieron sus campamentos alrededor de la ciudad condenada como heraldos del juicio divino. El bloqueo fue total, cortando no solo suministros militares, sino también el alimento que mantenía con vida a los defensores. Sin embargo, los primeros meses del asedio demostraron que la cantidad no bastaba para superar las ventajas de posiciones preparadas y defendidas por hombres desesperados.
Los muros colosales que rodeaban el centro metropolitano habían sido reforzados con cada innovación ingenieril desarrollada en 7 siglos de existencia. Una población que abrazó el martirio peleó con una ferocidad que sorprendió a atacantes acostumbrados a enemigos que buscaban términos razonables. Una vez inevitable la derrota, los primeros asaltos fueron repelidos con pérdidas que sacudieron a los sitiadores. Defensores que nunca habían visto combate mostraron un coraje extraordinario al luchar literalmente por sus hogares y familias. Mujeres y niños trabajaron junto a hombres para reparar brechas, mientras artesanos que crearon objetos de belleza dedicaron sus habilidades a instrumentos de destrucción. El asedio que debería haber terminado en semanas se extendió meses, pues los atacantes enfrentaron un enemigo que prefería morir a rendirse. El fracaso de los asaltos directos llevó a un cambio de mando decisivo para el desenlace. Escipión Emiliano, nieto adoptivo del vencedor de Sama, llegó para tomar control de operaciones estancadas pese a la abrumadora superioridad numérica. Trajo no solo tropas frescas, sino un enfoque sistemático de guerra de asedio que no dejó nada al azar. Bajo su dirección, el bloqueo se convirtió en obra maestra de ingeniería militar, un doble muro que se extendía por millas alrededor de todo el perímetro, cerrando toda vía de escape o suministro. La boca del puerto fue bloqueada por un enorme espigón de piedra que tardó meses en construirse, haciendo imposible cualquier auxilio naval. Lo más crucial, las líneas de asedio se ampliaron para abarcar toda la zona metropolitana, atrapando no solo a los defensores sino a todos los civiles refugiados dentro de los muros. La respuesta de los sitiados a esta asfixia metódica demostró su ingenio y desesperación. Trabajando en secreto, abrieron un nuevo canal en la muralla sur del puerto, creando una salida que evitaba la barrera de piedra desde astilleros ocultos. Una flota improvisada surgió para desafiar el bloqueo. Embarcaciones construidas con mobiliario de templos y viviendas privadas que habían sido desmontadas sistemáticamente para obtener materiales. Esta última salida naval representó todo lo que la tradición fenicia alguna vez encarnó. Innovación nacida de la necesidad. Valor ante probabilidades imposibles y maestría náutica transmitida a través de generaciones de experiencia marítima. Por un breve momento, pareció que el antiguo dominio de las aguas aún podría preservar la metrópoli que le dio origen. Pero el esfuerzo llegó demasiado tarde y con recursos insuficientes para cambiar el equilibrio fundamental de fuerzas. La destrucción de esta armada improvisada marcó el fin de la resistencia organizada más allá de los muros, cortando su última conexión con el mundo exterior. Los defensores enfrentaron la cruda realidad. Su lucha había dejado de ser una guerra para convertirse en un prolongado acto de martirio colectivo. Las provisiones de comida disminuyeron hasta agotarse por completo. Las enfermedades comenzaron a cobrar víctimas más rápido que el combate, y la población que antes contaba con cientos de miles se redujo semana tras semana. Sin embargo, incluso cuando el hambre y la peste lograron lo que el asalto directo no pudo, el espíritu de resistencia nunca se quebrantó. Los sobrevivientes comían cuero, corteza de árbol y cosas peores para mantener la fuerza necesaria para pelear. Los cuerpos eran quemados en lugar de ser enterrados para negar a los atacantes la satisfacción de ver los cadáveres de sus enemigos. Nunca surgió una facción seria que abogara por la rendición. A pesar del conocimiento absoluto de que la muerte era el único resultado posible, el asalto final comenzó en la primavera del tercer año de asedio, cuando los ingenieros de Escipión terminaron su reducción metódica de las defensas exteriores. Los atacantes avanzaron por vecindarios convertidos en campos de muerte. Cada edificio defendido por personas que sabían que no sobrevivirían para ver un nuevo amanecer. La lucha no fue una guerra en sentido tradicional, sino algo más cercano a una matanza ritual. Mientras las legiones disciplinadas abrían camino entre una población que eligió la aniquilación antes que la sumisión, los últimos defensores se retiraron a la ciudadela en la colina de Birsa. Allí, en templos dedicados a Tanit y Baal Amón, los restos finales de la civilización fenicia hicieron su última resistencia. Cuando los romanos finalmente irrumpieron, encontraron no soldados, sino familias reunidas para morir juntas antes que enfrentar la esclavitud o el exilio. Asdrúbal, el jefe de defensa, quien comandó con habilidad honrando a sus antepasados, eligió la amarga ironía de la rendición justo cuando la resistencia se volvió imposible. Su esposa, disgustada por lo que consideraba cobardía, se arrojó con sus hijos a las llamas que consumían el templo. Su gesto encarnó la elección que toda la población había hecho, la muerte libre antes que una vida sometida. Durante 17 días ardieron las llamas. Cada edificio fue demolido sistemáticamente. Cada calle levantada.
Cada rastro de la civilización que había florecido allí fue borrado con meticulosidad. Los puertos, maravillas de la ingeniería, quedaron llenos de escombros. Los templos que durante 1000 años resonaron con plegarias se redujeron a cimientos. Los muros que protegieron generaciones fueron esparcidos piedra a piedra por el campo africano. Escipión Emiliano, de pie entre las ruinas del que fuera el mayor puerto del Mediterráneo occidental, lloró mientras contemplaba la magnitud de la destrucción. Citando versos de Homero sobre la caída de Troya, se preguntó en voz alta si algún futuro conquistador podría algún día estar entre las ruinas de su propia tierra natal. Reflexionando sobre la impermanencia de los logros humanos, ese momento capturó la dimensión trágica de lo ocurrido, la eliminación no solo de un rival, sino de toda una forma de vida. Los gestos simbólicos posteriores a la destrucción física aseguraron que la memoria misma pereciera. El sitio fue declarado maldito. Su suelo fue salado en un ritual que lo declaró inhóspito para la vida humana. Los sobrevivientes, quizás 50.000 de una población que superaba medio millón, fueron vendidos como esclavos y dispersados por el Mediterráneo. Sus hijos, prohibidos de hablar la lengua de sus ancestros o practicar las costumbres de su tierra. Pero ni siquiera este intento sistemático de borrado cultural pudo eliminar por completo lo perdido. En las décadas siguientes, comerciantes romanos descubrirían la necesidad de las redes comerciales que los fenicios una vez mantuvieron. Los puertos serían reconstruidos, las rutas de comercio restablecidas, y una nueva ciudad, Cartago romana, surgiría de las cenizas de la antigua. Pero sería un puesto colonial, un centro provincial. Nunca más el corazón de una civilización independiente. La destrucción de la colonia tiria significó el fin de más que una ciudad o imperio. Murió con ella la última alternativa al modelo romano de organización mediterránea. El último ejemplo de otra forma de organizar la vida política y económica. El mundo surgido de las cenizas sería más unificado, más eficiente y sistemático que lo anterior. Pero también menos diverso, menos innovador y menos tolerante con la independencia cultural que una vez floreció a la sombra de las colinas africanas. El gran drama iniciado con la huida de Dido de la persecución real había llegado a su fin. En llamas visibles a través del mar. El experimento fenicio en civilización marítima terminó, sus logros preservados solo en la historia de sus destructores. El Mediterráneo conocería la paz, pero sería la paz de la tumba, el silencio que sigue cuando todas las voces menos una han sido para siempre silenciadas. El silencio que se posó sobre las ruinas humeantes fue profundo, roto solo por el lejano estruendo de mampostería que aún caía por el calor de incendios que ardieron durante 17 días. Donde antes el mayor puerto del Mediterráneo occidental vibraba con voces de mercaderes hablando docenas de lenguas, solo quedó el viento, llevando el aroma de cedro quemado y bronce fundido sobre un paisaje desolado. El experimento fenicio en civilización marítima había terminado. En los meses siguientes a la destrucción, llegaron administradores romanos para catalogar lo que quedaba de una cultura que abarcaba 8 siglos. Encontraron tesoros enterrados bajo templos colapsados, fragmentos de registros comerciales que revelaban redes de intercambio en 3 continentes. Maravillas de ingeniería que incluso sus propios expertos luchaban por comprender. Sin embargo, pese a la metódica documentación, no pudieron capturar lo que realmente pereció en esas llamas. La sabiduría acumulada de generaciones que entendían el mar como otros entendían la tierra. La historia de Aníbal, por su parte, se acercaba a su propio trágico final. En las cortes de reinos lejanos, aquel que una vez amenazó con doblar la república ahora vagaba de patrón en patrón. Su genio militar reducido a entretener a comensales con relatos de glorias pasadas junto al Bósforo. La muerte reclamó al último gran campeón de la independencia púnica. El veneno que ingirió, antes que enfrentar cadenas romanas, llevó consigo las últimas esperanzas de quienes recordaban cuando los águilas temían cruzar el Mediterráneo. Los sobrevivientes se dispersaron por un mundo que ya no tenía lugar para su identidad. Los niños nacidos en esclavitud olvidaron la lengua de sus antepasados, mientras los adultos que recordaban la edad dorada del puerto se encontraron extranjeros en tierras que antes visitaban como invitados honorables. Las redes comerciales que sustentaban la mitad del mundo antiguo colapsaron de la noche a la mañana, dejando vacíos que la empresa romana lentamente llenó con instituciones menos flexibles pero más duraderas. Sin embargo, el recuerdo de lo que se perdió tras aquellos muros africanos persistió de formas que los destructores jamás imaginaron. Poetas romanos compusieron versos sobre la reina trágica que fundó la ciudad condenada, inspirados en historias de amor y pérdida que resultaban más conmovedoras que relatos de eficiencia administrativa. Historiadores,
Incluso los que celebraban el triunfo republicano, escribieron con admiración contenida sobre enemigos que prefirieron la muerte a la rendición, hallando en su destrucción algo que elevaba y no disminuía el espíritu humano. Pero el sitio mismo permaneció como tierra maldita por casi un siglo. Sus puertos se llenaron de escombros, sus calles crecieron cubiertas de espinas africanas. Viajeros reportaban fenómenos extraños, voces llevadas por el viento nocturno, sombras moviéndose entre ruinas donde nada vivo se agitaba, el aroma de incienso de templos que ya no existían. Que estas manifestaciones fueran reales o imaginadas, importaba menos que lo que representaban, la negativa de la memoria a aceptar la destrucción total. Cuando finalmente Cartago romana surgió de las cenizas, no se parecía en nada a su antecesora. Más allá de un accidente geográfico, el nuevo asentamiento era un centro provincial. Sus calles rectas trazadas según patrones coloniales estándar, sus habitantes venidos de Italia y no del interior africano. Los magníficos puertos fueron reconstruidos para servir a las galeras romanas, y templos a Júpiter y Marte reemplazaron a los antiguos santuarios donde Tanit recibía plegarias. El renacer comercial que siguió fue impresionante por cualquier medida, excepto por comparación con lo que hubo antes. Mercaderes romanos establecieron rutas de comercio lucrativas, ingenieros romanos construyeron caminos y acueductos, y administradores impusieron una organización sistemática que convirtió al imperio en la envidia del mundo conocido. Pero la innovación espontánea que alguna vez caracterizó a la empresa fenicia desapareció, sustituida por la eficiencia metódica que servía mejor a fines imperiales que a la iniciativa individual. El mundo mediterráneo más amplio que emergió de esta transformación fue más unificado y más uniforme que el anterior. La ley romana reemplazó la confusa variedad de costumbres locales. La moneda romana simplificó transacciones que antes requerían cálculos complejos. Las vías romanas conectaron regiones que antes la aislación protegía de interferencias externas. Por la mayoría de medidas, era un mundo mejor, más próspero, más seguro y más racional en su organización. Sin embargo, algo se perdió en esa eficiencia. La diversidad cultural que una vez floreció bajo la hegemonía laxa de poderes competidores dio paso a la conformidad impuesta por un único sistema administrativo. Lenguas desaparecieron al convertirse el latín en medio de ascenso social. Las tradiciones locales se marchitaron al ser reemplazadas por costumbres romanas con sanción oficial, y la energía experimental que impulsó la innovación fue canalizada para servir a necesidades imperiales en lugar de explorar posibilidades alternativas. La memoria de Cartago se convirtió en un símbolo que trascendió el hecho histórico, representando todo lo que el sistema romano eliminó en su avance hacia el dominio universal. Para generaciones posteriores, que resistían bajo el dominio imperial, la metrópoli púnica representaba el camino no elegido. Una visión de civilización mediterránea basada en la cooperación voluntaria, no en la imposición. Unidad fundada en la empresa comercial, no en la conquista militar. Tolerancia cultural, en lugar de estandarización administrativa. La ironía fue completa cuando los propios escritores romanos comenzaron a romantizar a los enemigos que sus antepasados destruyeron. La Eneida de Virgilio, ese gran poema épico del destino imperial, dedicó sus pasajes más conmovedores a la tragedia de Dido y la tristeza de un amor que no pudo sobrevivir a las exigencias de la historia. El poeta que celebró el triunfo romano entendió que algo noble murió con la reina, quien prefirió la muerte antes que la deshonra. Filósofos e historiadores de siglos posteriores debatieron si la destrucción fue necesaria para el bien mayor de la unidad mediterránea o si representó un trágico fracaso de imaginación que eliminó alternativas valiosas. La pregunta no admite respuesta sencilla, pues ambas posturas contienen algo de verdad. Roma trajo paz y prosperidad sin precedentes a regiones acostumbradas solo a la guerra y la incertidumbre bajo el antiguo sistema de potencias en competencia. Pero el costo de ese logro se hace evidente cuando se mide contra lo perdido. El genio fenicio para la adaptación, las redes comerciales que conectaban pueblos distantes en relaciones de beneficio mutuo, los experimentos culturales que florecieron entre grandes poderes. Todo eso desapareció en las llamas que consumieron la metrópoli africana. El mundo que surgió fue más ordenado pero menos creativo, más seguro pero menos audaz, más unido pero menos diverso. La evidencia arqueológica que emerge del suelo africano cuenta una historia de riqueza civilizatoria que ninguna eficiencia romana pudo igualar. La artesanía fenicia revela una sensibilidad estética que valoraba la belleza junto con la utilidad. Los registros comerciales documentan relaciones basadas en la confianza y no en órdenes imperiales, y aunque los sacrificios infantiles causan horror a la sensibilidad moderna,
Sugieren una intensidad religiosa que encontraba sentido en gestos que los sistemas puramente racionales rechazan. La lección, si es que hay una, no está en condenar una u otra civilización, sino en reconocer lo que pierde la humanidad cuando una sola visión organizativa alcanza dominio total. El mundo mediterráneo fue más rico por contener tanto la disciplina romana como el espíritu emprendedor fenicio. Tanto el enfoque sistemático que construyó instituciones duraderas, como el espíritu experimental que exploró nuevas posibilidades. Los sobrevivientes heredaron un legado disminuido. Las cenizas, esparcidas por los vientos africanos, llevaban más que restos de edificios y huesos de vencidos. Portaban los últimos vestigios de una forma de vida que entendía el poder de otra manera, que medía el éxito con otros criterios y encontraba sentido en logros que no dejaron monumentos para los arqueólogos. El silencio que siguió a su dispersión no fue solo ausencia de sonido, sino la eliminación de voces que pudieron haber hablado otras verdades sobre la posibilidad humana. Quizá algo sobrevivió, un mensaje demasiado sutil para los administradores imperiales, presente en el valor de quienes eligieron el principio sobre la supervivencia, en la memoria de una belleza que trascendía la utilidad militar. En el ejemplo de aquellos que prefirieron la muerte antes que la rendición de todo lo que daba sentido a la vida, el espíritu fenicio encontró una forma de inmortalidad que ninguna destrucción sistemática pudo eliminar. El Mediterráneo volvió a sus ritmos eternos, sus olas bañando orillas que guardaban en sus capas el recuerdo de imperios. Nuevos poderes surgieron y cayeron. Nuevos pueblos cruzaron sus aguas buscando fortuna o escape. Nuevas ciudades se levantaron sobre los cimientos de viejos sueños, pero nunca más sus aguas llevaron naves guiadas por el genio particular que convirtió a Cartago en la reina del mar. El puente entre mundos, la última alternativa al futuro imperial que se volvió el único futuro que Occidente ha conocido. Al final, la historia de Cartago se convierte en la historia de todos los caminos no tomados, de todas las posibilidades cerradas, de todas las alternativas eliminadas en la larga marcha hacia lo que llamamos progreso. Las llamas que consumieron la metrópoli africana aún arden en la imaginación de quienes se preguntan qué se perdió cuando la diversidad cedió ante la unidad, cuando el experimento dio paso al sistema, cuando las muchas voces del mundo antiguo fueron reducidas a la única voz del imperio, resonando a través de los siglos.